Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Libro Abierto. Mi nombre es Roberto Olazábal y nos encontramos en su librería favorita, Casa Tomada, Librería Café. Esta tarde vamos a conversar con el escritor piurano Lenin Heredia Mimbela, autor de la novela Morir en mi ley, una novela que salió hace un año, Lenin. De hecho salió en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado, hace unos meses. Y cuéntanos un poco sobre esa aventura literaria, cómo surge la idea de narrar esta historia que trata de una mujer que está en cierto modo vinculada al crimen organizado, ¿no? Sí, mira, bueno, habría que, un poco para partir del origen de la novela, de partir incluso del libro anterior. Yo publiqué un libro de cuentos hace unos años, en 2014, que se llama así justamente La vida inevitable, y en este libro había un cuento específicamente donde habían tres tipos que eran, digamos que contratados para llevar a cabo una venganza. Y esa idea como que creo que estuvo allí circulando, me interesaba un poco el tema, y luego digamos que traté de darle forma un poco a esa idea principalmente, a la idea de tres tipos que son contratados para, digamos, llevar a cabo algunos crímenes. Pero ya en la ejecución de la novela propiamente, digamos que el mundo narrativo se va siempre extendiendo y tal, surgió la figura de la esposa de uno de ellos, ¿no? Y digamos, yo empecé a escribir esta novela, o traté de sacarla adelante desde hace ya varios años, en el 2008 más o menos, pero digamos que en el 2008 la verdad es que no estaba muy preparado, digamos, con las herramientas narrativas, la madurez suficiente para eso, así que la abandoné, y luego poco a poco, cuando fue creciendo ya como proyecto, fueron ampliándose los personajes y todo ello, surgió esta figura femenina, ¿no? Y digamos, y yo tengo la impresión de que viene también un poco por ello, ¿no? por ese cuestionamiento hacia la figura de las mujeres, de cuál debe o no ser su rol. Esta figura fue creciendo primero al margen de los personajes masculinos y luego más bien fue tomando independencia, autonomía y finalmente la novela, creo, como tú lo has dicho, terminó centrándose principalmente en ella, ¿no? Creo que un poco por ahí va el asunto. Mencionaste que cuando empezaste con el borrador del libro del 2008, no tenía las herramientas. ¿A qué herramientas te refieres, ¿no? Un poco para ilustrar a nuestros lectores que siempre tienen el interés de escribir y empiezan sus primeras novelas, a hacer sus primeros trabajos. Claro, mira, creo que una analogía bastante buena sería con la redacción en general. Yo soy también profesor de redacción, y lo que pasa es que cuando uno quiere escribir un texto, cualquier texto, tiene muchas ideas, ¿no? O puede tener, o sentir que tiene mucho que decir, ¿no? Pero las ideas están ahí en la cabeza y a veces uno no sabe cómo empezar, o cómo continuar, o cómo cerrar un texto, ¿no? Creo que sucede una cuestión análoga con el tema de la escritura narrativa, creativa, ¿no? Uno siente que tiene historias que contar, que hay personajes que le interesan, que le gustaría llevar a cabo, pero digamos, no sabe cómo disponer la historia, cuándo tiene que cerrar un capítulo o no, cómo es que los personajes dejan de ser planos y van tomando mayor densidad, si es que hay que narrar en primera persona o en tercera persona, cuestiones de ese tipo, ¿no? Cuándo darle un giro a la trama, esas cuestiones que son un poco más técnicas, que en definitiva son bien importantes en la construcción de una historia, ¿no? Y uno, por supuesto, para ello tiene que leer, ¿no? Principalmente leer, analizar esas cuestiones, ¿no? Y era algo que yo, de hecho, estaba bien interesado en escribir, pero tal vez mis lecturas eran insuficientes todavía entonces, ¿no? ¿Y a qué escritores leíste? ¿A qué escritores leí? Ese es bien importante. Mira, yo leí principalmente novelas, ¿no? Todas las novelas peruanas que cayeron en mis manos, yo empecé creo que como la mayoría, con Vargas Llosa, y luego tuve un progresivo desapego con sus novelas, pero luego fui leyendo a otros autores peruanos también, ¿no? A Miguel Gutiérrez, por ejemplo, que es un autor también de Piura, así que me interesó mucho, y de hecho novelas en general. Esa solvencia narrativa, ¿tú crees que se debe al peso de tus personajes o al contexto a la atmósfera que has creado en el libro? Yo creo que la idea de un libro tiene que ser como que compacto, ¿no? O sea, es casi que indesligable siempre los personajes, la atmósfera,
la historia que se está contando, y principalmente creo que sí funciona esto en narrativa, en cómo están dispuestos los materiales, que es una palabra que tampoco es tan agradable, pero que funciona bien. O sea, cómo empiezo la historia, ¿no? O sea, qué podría suceder luego, o qué podría colocar en esta parte de la historia que podría interesar, ¿no? O sea, cómo podría llevarla un poco más allá, cómo tendría que terminarla para que fuera agradable. Yo creo que funciona mucho en narrativa el tema esto de la disposición de la historia, ¿no? De cómo uno va construyendo la trama, ¿no? Y creo que en general es algo en lo que uno no está muy consciente al inicio. Uno decía escribir y sacar de sí algunas cuestiones, pero luego se va dando cuenta que en cómo va construyendo la historia es finalmente como lo que impacta o no de una obra, ¿no? Todo esto sucede, digamos, en el contexto o en la situación de lo que es el tráfico de terrenos en el norte, ¿cierto? ¿Cómo hiciste tu investigación sobre ese tema? Sí, mira, yo tenía estos personajes, estos tres tipos que van en un auto. Esa era la imagen inicial, digamos, ¿no? Y que eran contratados en primer lugar para pequeñas venganzas, cuestiones así modestas, por decirlo de algún modo. Pero luego, hace unos años, yo vi una noticia sobre una denuncia de unos periodistas acerca justamente del tráfico de terrenos, ¿no? Cómo era un asunto grave en Piura, principalmente, y cómo había toda una estructura de poder, autoridades que estaban detrás del tema. Y hubo un detalle que mencionó el periodista que a mí fue una especie de fogonazo, de iluminación, si se quiere, ¿no? Esta idea de que se contrataban criminales para desalojar a tal, ¿no? Y yo es como que yo tenía los criminales y tenía a los autos y tal, pero me faltaba el asunto fuerte, y el que me permitiera ligar. O sea, ya estos tipos, ¿qué hacen, no? O sea, podrían hacer cualquier tipo de crimen, pero ¿cómo lo ligo con otro, ¿no? Y a mí me pareció que en ese punto encajaron de manera muy exacta las piezas, ¿no? Y ahí fue justamente el punto en que la novela ya empezó como que a cobrar un poco más de fuerza, ¿no? Y dije, bueno, entonces claro, los contratan para hacer estos desalojos, y por eso, incluso eso permitió que la novela creciera un poco más y dejara solamente de ser un drama doméstico, ¿no? De una esposa que quiere dejar a un esposo, o de un esposo que es tóxico con su esposa, etcétera, ¿no? Y yo creo que ya creció un poco más, me permitió salir. ¿Y cómo manejaste ese balance? Porque si bien tenías, me parece, dos intereses: uno sobre el empoderamiento de la mujer en esta atmósfera familiar, y por otro lado un tema de denuncia, porque muy pocas personas conocen lo que sucede en el norte, al menos de manera muy superficial, esto de los tráficos de terreno allá en las playas y lo que se conoce como invasión de blancos, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿Cómo balanceaste eso en la novela? Sí, claro, lo que pasa es que creo que partí de una premisa personal, ¿no? De cómo todas estas cuestiones que suceden afuera, a las que aparentemente nosotros podríamos permanecer indiferentes, pero que en realidad no podemos permanecer, no por elección personal, sino porque condicionan nuestra vida, ¿no? O sea, de hecho, una decisión en algún tipo de cuestión social básica, no sé, mañana es feriado y tú no habías considerado que era, y todos los planes que tú tenías entonces se llevan a cabo según esto, ¿no? O sea, lo de afuera parece que no nos condiciona, pero sí nos condiciona, ¿no? Y partiendo de ahí, yo dije, bueno, entonces si lo de afuera se enrarece y se pone peligroso, entonces esto se lleva hacia adentro, ¿no? Y viceversa, ¿no? Por ejemplo, el personaje principal tiene que llevar a cabo un desalojo, pero no está bien porque se ha peleado con su esposa, y entonces lo que sucede adentro también se lleva un poco hacia afuera, ¿no? Me parece a mí que esa lógica o esa relación es indesligable, ¿no? Lo que sucede dentro y lo que se fuera se retroalimenta, ¿no? Me parece constantemente. Bajo esa idea creo que construye el texto. ¿Cuál crees tú es el mensaje central de tu libro? El mensaje central... ese, en primer lugar, creo, que de alguna forma las cuestiones sociales terminan influyendo y condicionando mucho las vidas personales, ¿no? Las cuestiones domésticas también, ¿no? Un poco por ello, ¿no? ¿Y es un tema que has tocado antes en tus cuentos?
A ver, lo que yo sí creo es que, y esto lo han mencionado varios autores, lo recojo de allí, no es mío, es como que casi siempre los primeros libros, o un primer libro de cuentos, por ejemplo, recoge una serie de constantes que en primera instancia no se ve. Como es el primer libro, dice, bueno, trata estos temas y bueno. Pero cuando una obra se va construyendo y uno lee a posteriori ya el libro, dice, bueno, claro, ya lo venía anunciando desde el primer libro, digamos, ¿no? Todo primer libro concentra los temas recurrentes de un autor, ¿no? Y digamos que en ese sentido yo sí creo que sucede algo de eso conmigo, ¿no? De hecho te digo, en este primer libro de cuentos había este cuento que se llama Rudos, que yo creo que esto claramente lo podemos ligar por allí, pero también estaba el tema de femenino, ¿no? Claro, porque se preguntaba porque si va a seguir tu universo literario, va a seguir en esa línea, tienes que escribir bastante, ¿no? Porque justamente ahora estamos viviendo tiempos bastante convulsos, bien complicados. Sí, de hecho, mira, yo tenía una serie de cuestiones ya previstas que me interesaba mucho escribir, pero cuando cerré esta novela el año pasado, casi que a mí me quedó en el tintero algo más que quería decir sobre estos personajes, ¿no? Me quedaron ahí dando vueltas, algo que ahora estoy escribiendo ahora mismo, una novela corta más bien se podría considerar la segunda parte de esta novela, pero en este caso como que en esta novela, en Morir en mi ley, hay una niña, ¿no? Rebeca, y claro, en esta segunda novela más bien Rebeca ya es adolescente, y claro, ahora las cuestiones ya no le suceden tanto a su madre, o tal vez sí, pero principalmente a Rebeca, ¿no? Y ahí se movilizan también, digamos, o por lo menos ese es mi interés, que se movilicen varias cuestiones más amplias, ¿no? Así que sí, de hecho, y otro tema que también está en esta novela, como el asunto creativo se va ampliando, ¿no? Por ejemplo, yo también creo que quedó pendiente ahí este tema de la lucha campesina o de las protestas campesinas. Yo siento que ahí sí me gustaría como que abrir un poco más también el tema, ver un poco más ese asunto. Cuando fui investigando me di cuenta que era más grave, más profundo, que tal vez valdría la pena también ver por ahí algunas cuestiones, así que todavía hay por escribir, por sentarse, por trabajar, por investigar. O sea, en este nuevo proyecto vas a retomar a Rebeca y va a ser también una voz femenina la que narre el libro. Mira, por lo pronto, por lo que tengo avanzado yo del proyecto, por lo pronto es un narrador en tercera persona, es alguien que está afuera, pero digamos que en el transcurso pueden ir viéndose otras posibilidades, ¿no? Así funciona un poco el tema creativo, ¿no? Aprendí, o por lo menos me inspiré, o me gustó mucho la idea de, yo llevo una maestría en escritura creativa, y el gran descubrimiento para mí fue la lectura de las personas que escriben guiones de cine. Por ejemplo, la industria de los guiones de cine, de los guionistas, por ejemplo, Sitfield, Maki y todos ellos, cuando uno escribe o lee sus libros sobre escritura de guiones, se da cuenta que son muy ejecutivos en el tema de, bueno, los personajes se pueden construir así y tal, y a eso a mí me sorprendió mucho, y dije, bueno, si bien no es obligatorio que uno sea así de ejecutivo o así de práctico, sí me parece que organizar la escritura ayuda mucho en el tema posterior, ¿no? De la ejecución, permitir. Y cuando pensaste en que sea una voz femenina, lo hiciste un poco por la necesidad de querer expresarlo, porque digamos que está un poco en boga todo el tema del empoderamiento femenino. Sí, esa es una buena pregunta. Yo lo he pensado también, y lo que pasa es que creo que esto partió un poco por la necesidad narrativa. Me refiero a que, digamos, es necesario, me pareció en este caso, que ella tomara la palabra. Me pareció que hay historias que uno puede contar de otras personas y hay historias que uno tiene que contar por sí mismo. Surgía la necesidad de una primera persona, de que se leyera de ese modo, ¿no? Pero ¿por qué consideras que nuestros lectores deberían adquirir tu libro? O sea, ¿por qué consideras que es un libro que debe ser leído? A ver, eso también es una buena pregunta. Y creo que, a ver, en primer lugar, siento que es un libro que
que se puede leer con facilidad, en el sentido de que le puse mucho esfuerzo en el hecho de tengo que escribir un libro que el lector disfrute. Y para ello, digamos, traté de disponer la historia de tal forma que el lector lo cogiera y quisiera continuar con su lectura, ¿no? En ese sentido creo que podría ser una lectura agradable, digamos, que se pueden pasar páginas, que es el ideal de todo escritor respecto de los lectores, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, porque sí creo que toca ciertos temas que son importantes para mí como autor y que tal vez podrían importar también a los lectores, ¿no? De hecho, creo que principalmente por ahí. Sí, porque a veces estamos como indiferentes a lo que pasa afuera o que le pasa a los otros, pero como tú bien lo plasmas en la novela, afecta al núcleo familiar, ¿no? De algún otro modo estás viéndote condicionado a eso. Y cada vez la gente como que está más desentendida de las noticias, desentendida de lo que pasa, ¿no? Sí, de hecho, esta sensación terrible de que, mira, hay una novela de Jorge Eduardo Benavides, Los años inútiles, o El año que rompí contigo, que creo que es su segunda novela, que a mí me gustó mucho porque, digamos, parece al inicio los personajes un poco frívolos, que viven o que pretenden vivir al margen de las cuestiones políticas. Esa está más bien inspirada en los 90s, tiene como trasfondo la elección de Fujimori, la derrota de Vargas Llosa, y en el final de la novela se cierra de una forma que a mí me gustó mucho, porque finalmente todo esto les explotó, esta especie de indiferencia termina explotando en la cara de los personajes. Y claro, creo que a veces creemos que no, pero en el fondo sí, ¿no? En el fondo sí nos condiciona o nos afecta de alguna forma, directa o indirectamente, ¿no? Y creo que sí, es una cuestión que a mí me gusta mucho, digamos, que me estimula mucho creativamente. Bueno, muchas gracias, Lenny, por estar con nosotros en el programa. Me gustaría que invites a nuestros lectores a adquirir tu libro aquí en Casa Tomada. Por supuesto. Bueno, en primer lugar agradecerte a ti, Roberto, por la invitación, por la amabilidad, por lo confortable de las instalaciones de Casa Tomada, y efectivamente invito a los lectores a visitar Casa Tomada aquí en Petit Ars, y por supuesto adquirir la novela. Yo creo que en ambos casos la visita a la librería y la lectura de la novela será de mucho agrado. Así que dale, bienvenidos e invitados también. Muchas gracias. Dale, gracias a ti, Roberto.